Ahora, yo le doy otro ejemplo. Supongamos que la fecha de floración del manzano se acerca a la fecha media de última helada. ¿Cómo va a ser la probabilidad de que ocurran heladas después de la fecha media de plena floración? En términos simples, ¿cómo va a ser esta probabilidad con una fecha muy cercana a la fecha media de última helada con respecto a la que acabamos de ver? En este caso aumenta, miren. Aumenta aumenta el área bajo la curva, por lo tanto va a aumentar la probabilidad. ¿Qué significa esto? Que variedades de manzano con fecha media de plena floración cercanas a la fecha de última helada van a tener una mayor probabilidad de que ocurran heladas en comparación con variedades de manzano que se encuentran muy alejadas de la fecha de primera helada, de última helada, perdón. Hice como conclusión para que observen los otros ejercicios, digamos. Porque ustedes tienen una variedad que tiene el 24, el 10, y después tienen una variedad que tiene el 5. Significa que la probabilidad de que se produzcan heladas después de la fecha media de plena floración para la variedad Red Delicio tiene que ser mayor que Glen Red. Nada más. Bueno, después el otro enunciado dice qué probabilidad de daños por helada en la espigación tienen los registros de siembra primaveral e invernal en 3 localidades. A ver, el ejercicio 1 que se enumera en esta diapositiva, la forma de resolver es la misma que vieron anteriormente. Pero acá yo no hablo de fecha media de plena floración de manzana, sino que yo acá hablo de fecha media de espigación de trigo. Y no hablo de, no hablo, digamos, de floración, sino que hablo de siembra. Siembra invernal y siembra primaveral. Estos son los datos y tampoco voy a trabajar con una localidad, sino que voy a trabajar con 3 localidades. La forma de resolver y el enfoque del valor de probabilidad en la curva de distribución es el mismo. Así que no lo vamos a resolver. Eso va a quedar como tarea para ustedes. Pero el procedimiento es el mismo. Si pudieron resolver las 2 variedades de manzano, no tendría que tener problema. El ejercicio 2 sí vamos a ver. Porque acá hay una cuestión que ustedes tienen que entender, digamos. ¿Qué probabilidad de muerte por bajas temperaturas tienen los trigos de siembra invernal en las 3 localidades? Ahora, yo tengo que saber cuál es el valor de temperatura crítica del trigo. En este caso, en este ejercicio, en este enunciado, el valor de temperatura es menos 9. La resistencia del trigo a bajas temperaturas, menos 9 grados centígrados. Significa que si hay un valor de menos 10, el trigo no resiste y muere. Si hay un valor de menos 5, el trigo sí resiste y puede seguir viviendo. Tiene una resistencia a temperatura con ese umbral. Por otro lado, yo tengo los datos climáticos, tanto de fechas medias de heladas, primera y última, para las 3 localidades, y también tengo el valor de temperatura mínima anual media para las 3 localidades con su correspondiente desvío estándar. Vamos a resolver este ejercicio y vamos a ver cómo lo resolvemos. Hoy, y solamente vamos a considerar una localidad. Para el resto de las localidades se aplica el mismo concepto. Acá no vamos a trabajar con fecha media de última helada porque no nos interesa en el enunciado la fecha media de última helada. Sí nos interesa la temperatura. Y la temperatura con la que vamos a trabajar es con la temperatura anual media. Entonces, como les decía a ustedes, un valor de menos 10 de seguro va a estar en esta parte de la curva. Y un valor de menos 5 va a estar por este lado. Un valor, por ejemplo, de 0 grados va hasta acá, de 1 va hasta acá y va hasta acá. Si en el ambiente existen temperaturas mayores a menos 9, el trigo, dicho en términos simples, va a resistir, se va a bancar las temperaturas esas. Pero si el ambiente tiene una temperatura de menos 9 o 10, el trigo no va a resistir y va a morir. Por lo tanto, a mí,
en mi curva de distribución de probabilidad normal. Me interesa esta parte a mí. Esta parte de la curva. Entonces, yo tengo que, ahora, paso 1, ¿se acuerdan que era pasar la fecha a día juliano? Acá no hace falta, porque las fechas ya, acá las temperaturas ya tienen un valor para poder hacer la operación en esta fórmula. ¿Está bien? Entonces, ustedes acá obtienen el valor de Z. Con el valor de Z van a la tabla y obtienen este valor de probabilidad. Y como en el razonamiento del ejercicio, yo no necesito aplicar una diferencia de 1 menos el valor que obtengo por tabla, no le aplico, sino que el resultado acá es el valor que yo obtengo por tabla. Pero eso es porque yo estoy considerando esta parte del enunciado. En realidad esto tiene un concepto atrás, que es estadístico, zona de rechazo, zona de no rechazo, umbral, error tipo 1, error tipo 2, pero no tiene sentido hablar de esto acá. Simplemente entiendan esta parte. Yo elijo esta parte, que es probabilidad, y no le voy a aplicar el 1, porque a mí me interesa esto, digamos. Con menos 10 se muere el cultivo, y con menos 8 no se me muere. Simple. Entonces usted acá reemplazan el valor de X, es el menos 9, y acá tenemos una diferencia, y el valor de media es la temperatura anual media, cuyo valor es de menos 4,8, sobre el desvío de la fecha, el desvío de la temperatura anual mínima, que es de 2,3. Ese resultado me da un Z de 1,83. Entonces, ustedes con ese valor de Z de menos 1,83 van por tabla y lo buscan y le da un valor de 0,0336. A ese valor, si ustedes quieren, lo multiplican por 100 y obtienen el valor porcentual de la probabilidad. Ese valor porcentual es de 3,36. De esta forma se resuelve este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Perfecto. Profesor, deben de acá. ¿Sí? ese 3,36% es la probabilidad de daño en la siembra. Exactamente. Él no, es la probabilidad por muerte por bajas temperaturas. Por muerte, por baja temperatura. Exactamente. En la siembra. En Tres Arroyos, en la localidad de Tres Arroyos. Ustedes tienen que calcular para Tres Arroyos. Claro, bien, gracias. Que justamente este procedimiento lo aplican para las 3 localidades que dieron, digamos. Que las 2 localidades más que están en la guía. Pero el razonamiento es el mismo. Me gustaría a mí que, ya viendo este ejercicio con el anterior, sepan en el parcial identificar por qué esta parte y por qué no esta parte, digamos. Si ustedes se llevan ese concepto, el resto es aplicar en los pasos que lo nombré y se determina el ejercicio acá. Eso es lo que se tienen que llevar de estos 2 ejercicios, digamos. ¿Podría repetir, profesor? Bueno, ¿qué parte del área de la distribución de probabilidad yo considero? Fíjense que acá yo no considero el 1 menos el valor de probabilidad obtenido por tabla, sino que yo simplemente utilizo el valor de probabilidad que obtengo por tabla. Eso de utilizar ese valor sin sacarle el menos 1, surge de este razonamiento. Temperaturas por debajo del menos 9 afecta a mi cultivo, o el trigo no resiste. Mientras que esta parte sí va a resistir el cultivo de trigo. Entonces yo a ustedes les expliqué cómo obtener esta parte. Ese procedimiento que le acabo de decir por paso es para obtener esta parte. Entonces acá no es necesario aplicarle el menos 1, porque no estoy obteniendo esta parte de acá, sino que esta parte en la curva de distribución normal. Ese es el concepto que tienen que llevar de acá. Bien.
Vamos a pasar a otro ejercicio porque estoy medio corto con el tiempo. Sí. El otro ejercicio dice, un productor que corre un riesgo de pérdida por helada de 1 de cada 5 años, ¿cuál sería la fecha más temprana para la siembra de cultivo de ciclo primavero-estival? Seguimos con el trigo. Entonces ustedes le están pidiendo una fecha para la siembra del cultivo de trigo de ciclo primavero-estival. La más temprana, la más que se acerque para acá, es la que yo necesito. La que se encuentra más para acá es la que necesita, la más temprana. Volvemos a trabajar con los datos de fecha media de última helada. Y fíjense, ahí me están diciendo que este valor de probabilidad es de 1 de cada 5, que es lo mismo decir 0,2. Es decir, si yo divido 1 dividido en 5, me va a dar un valor de 0,2. Por lo tanto, este es el valor de probabilidad de riesgo por pérdidas por helada. ¿Y cuál sería la parte complementaria? Esta parte, ¿cuánto valdría lo que está pintado de azul? 0,8. Perfecto, buenísimo. Entonces, acá el problema, nos están pidiendo las fechas. Y yo tengo este como dato. Entonces, a ver. Entonces que la probabilidad de riesgo de pérdida por helada es 0,2. Ahora, yo hago el procedimiento inverso al que vimos nosotros anteriormente. ¿Por qué? Porque yo tengo la fecha media de última helada. Está acá. Tengo el desvío de fecha media de última helada, que también está acá. Lo que me falta a mí es Z para obtener la fecha más temprana de siembra. Bien. Entonces el problema acá es Z. Z es el problema. Pero yo tengo que este valor de probabilidad. Por lo tanto, ahora tengo que hacer un proceso inverso. Tengo que buscar en la tabla un valor de probabilidad cercano al 0,2, extraer el valor de Z, introducirlo en esta fórmula y de esta manera vamos a obtener la fecha más temprana de siembra. ¿Entendieron? Vamos a hacerlo. Identifiqué en la tabla como este valor. Este es el valor más cercano al 0,2. Por lo tanto, mi valor de Z corresponde a menos 0,84, es decir, menos 0,84 el valor de Z. Este valor de menos 0,84 la introduzco en mi fórmula, reemplazo y obtengo el valor de X, que es la fecha más temprana de siembra, pero referido a días julianos. Ahora, la pregunta es, el día juliano de 264, ¿a qué fecha corresponde? Y al 21 de septiembre. Fíjense en la tabla, por favor. Fíjense cuánto vale, o a qué día corresponde el valor de 264. Al 21 de septiembre porque tengo que buscar por dentro de la tabla. Perfecto, así es. De esta forma se resuelve este ejercicio. ¿Alguna duda? Acá, digamos, el ejercicio, en el anterior tienen que determinar el valor de probabilidad. Acá, el problema no es el valor de probabilidad, porque ya me lo dan. Acá el problema es la fecha. Entonces hacen el mismo proceso, ¿sí? ¿Ese 0,2 ustedes nos lo van a dar para que nosotros busquemos en la tabla o tenemos que sacarlo? Exactamente. También? Nosotros le vamos a dar ese 0,2. Ah, bien, bien, bien. Le vamos a decir 1 de cada 4 el riesgo. O sea que 1 de cada 4 es 25, 0,25, perdón.
Bien. Ese le vamos a dar nosotros. Pero se entendió la forma de resolver el problema. Es el mismo procedimiento. Sí, se entendió. Sí, profe. En este caso es 1 de cada 5. Exactamente. Los mismos procedimientos. Para poder aplicar la fórmula necesito transformar los días julianos. Busco el z, sé cómo buscar z, sé cómo transformar día juliano, aplico la fórmula y terminó el enunciado, digamos. Pero siempre, alumnos, tienen que identificar esta parte, digamos. ¿Por qué yo identifico acá? Porque esto es más temprano. No esta parte que está acá. Eso es lo que tienen que entender. Si ustedes ven este gráfico, ya el resto es aplicar la fórmula, ¿no? Pero siempre tienen que basarse en esto, digamos. Y este procedimiento se resuelve para cualquier test estadístico, cuando vean después, cuando estén en posgrado, el mismo razonamiento, digamos, el mismo enfoque, digamos, siempre se basa en este gráfico. ¿Dónde ubico la probabilidad que yo quiero obtener? Yo identifico eso, el resto es un método, digamos, y el método sale porque es un paso. Hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, y obtiene esto, digamos. Los mismos pasos que se aplica al balance hidrológico climático. Profesor, y tener en cuenta el enunciado, que en este caso es más temprano para la siembra. Exactamente, es más temprano. Y el más temprano te está indicando la posición en la curva que vos tenés que identificar. Fíjense que acá yo me le apliqué el -1, digamos. Otro detalle. Bien, estamos bien con el tiempo. Vamos a pasar. ¿Alguien tiene alguna duda con los ejercicios de HADA? Está muy difícil, son muy complicados, no se entiende nada. Cualquier aporte que haga van a ser válidos para después mejorarlo y ver otra forma de explicar, digamos. ¿Alguna duda, algún comentario? Por ahora no, profe. Bueno, muchas gracias. La sequía. Estaba viendo que en la clase teórica el ingeniero Hurtado ya le habló un poquito de esto, de cómo completar este cuadro en base a la sequía caracterizada a través de un balance hidrológico seriado. Así que seguro que están filosos en esto. Bien, vamos a comenzar con sequía. A ver, yo tengo sequía meteorológica, sequía agrometeorológica, sequía hidrológica y sequía socioeconómica. El balance hidrológico seriado, ¿qué tipo de sequía me caracteriza? El balance hidrológico seriado, ¿qué tipo de sequía me caracteriza? ¿Cuál de las 4 que le acabo de nombrar me caracteriza? ¿Cómo es, profesor, la pregunta? Bien. O sea, ustedes vieron en teoría que tienen 4 tipos de sequía. Sequía meteorológica. Sí. Sequía agrometeorológica. Sequía hidrológica. Y sequía socioeconómica. El balance hidrológico seriado. ¿Qué tipo de sequía me caracteriza? Porque después vamos a ver el SPI, que también me caracteriza un tipo de sequía, digamos. Eso ustedes lo pueden responder considerando los componentes que considera el balance hidrológico seriado. ¿Cuáles son los datos de entrada del balance hidrológico seriado? Bien. Los datos de entrada del balance hidrológico seriado son precipitación mensual, evapotranspiración mensual o evapotranspiración media mensual, por el programita que ustedes vieron en el seminario. Y capacidad de campo. Entonces, usted tiene ahí 3 componentes que son clave: precipitación, evapotranspiración y capacidad de campo. Con esos 3 criterios podemos considerar, con un punto de vista agronómico, que el balance hidrológico seriado me está caracterizando una sequía de tipo agrometeorológico. Y yo ahora me voy al SPI
¿El SPI qué considera para el cálculo? Para obtener el valor de SPI. Solamente me considera precipitación. No me considera otro componente. O sea, yo tengo el SPI solamente con los datos de precipitación. Para el SPI no le importa la capacidad de campo ni tampoco el evapotranspiración. Solamente le considero los valores de precipitación. Entonces, bajo ese enfoque, el SPI me caracteriza a mi sequía de tipo meteorológica. Después la sequía hidrológica considera la magnitud, las cuencas, la socioeconómica hace referencia a la cantidad de agua que falta para que la actividad económica en el lugar funcione, pero no viene el caso de eso, digamos. Acá sí importa si es meteorológica o si es agrometeorológica, porque nosotros utilizamos dos índices referidos a estos dos tipos de sequía. Sinceramente, cuando yo cursé la materia, a mí también me costaba mucho entender este cuadro. Así que lo vamos a hacer por partes. Primero, tenemos que identificar cuáles son los valores menores y cuáles son los valores mayores. Olvídense del método primero. Solamente vamos a considerar un umbral. Vamos a decir cuáles son los valores menores de ese umbral y cuáles son los valores mayores de ese umbral. Por ejemplo, yo le planteé dos ejemplos. El menos 6. ¿Cuáles serían los valores de situación hídrica menor al menos 6? Bueno, lo que se encuentren de esta parte de la diapositiva. El menos 7, el menos 8, el menos 58 y el menos 120 son valores de situación hídrica menores a mi umbral o a mi referencia, que en este caso es menos 6. Y los valores que son mayores al 0,6, perdón, los valores que son mayores al menos 6 son menos 5, menos 1, no está escrito, pero podría ser el 0, el 7, el 127. Los valores que están acá son mayores, pero en base o con respecto a este umbral. Me voy a otra situación. El menos 49. ¿Cuáles son las situaciones hídricas que son menores en base a mi umbral? En este caso es menos 46. Bueno, los valores que son menores son menos 47, menos 48, si estaría el menos 50 también, el menos 68 y el menos 400, por ejemplo, así era exagerado. Todos estos valores que están acá son menores. Y los que son mayores son el menos 45, menos 41, si estaría, bueno, está el 0, el 127 son situaciones hídricas mayores a mi umbral que estoy considerando. Entonces, simplemente identificamos cuáles son las situaciones hídricas que son mayores y cuáles son las situaciones hídricas que son menores. Pero con este enfoque o con este concepto. Ahora, supongamos que el umbral que estoy considerando es el valor de probabilidad de situación hídrica de 0,2. Este es mi umbral. Entonces acá tengo que hacer esto. Primer paso. Señalar para cada mes los casos en que la situación hídrica fue menor o igual al valor cuya probabilidad es de 0,2. Entonces yo voy a identificar. Agarro el 0. El 0 con respecto al menos 6, ¿es mayor o menor? Pueden ser de la diapo anterior. El 0. ¿Es mayor o es menor? ¿Cómo? Mayor. Perfecto. Como el 0 es mayor, no lo voy a remarcar. No me interesa. Solamente lo que son menores o iguales lo voy a remarcar. Vamos a febrero con un valor de menos 14. Menos 14 es mayor, menor al 0. ¿Cómo es? ¿Mayor, menor o es igual? Bueno, no es igual. ¿Es mayor o menor al 0? El menos 14. Menor. Perfecto. Entonces este es mi interés. Lo voy a remarcar. Acá 0 y 0 es redundante, es igual. ¿Que no? Sí, profe. Perfecto. El menos 4 y el menos 4 son iguales. También es redundante con el coma.
Lo voy a identificar acá. El menos 8 con respecto al menos 9. ¿Es mayor o es menor? Estoy en mayo ahora, ¿no? Mayor. Bien, entonces no lo marco porque no me interesa. No. Perfecto. En junio, el menos 11 con respecto al menos 10. Menor, lo marco. Perfecto. Lo marco. Solo marco. A mí, olvídense en el método. Primero lo marco. Y después aplicamos otro concepto donde ya vamos qué hacer. El menos 7 con respecto al menos 9. ¿Es mayor o menor? Mayor. Perfecto. No lo marco. No me interesa el menos 7. En agosto, el menos Mayor. 17. Perfecto. En septiembre, Menor, lo marco. lo marco. Octubre, No, mayor. perfecto. Noviembre, Mayor. perfecto. Diciembre, Marco, menor. bueno, el anual no me interesa todavía porque me pide para cada mes. Vamos al año 1987. Una situación hídrica de 186. Con respecto al menos 6, seguimos con esto. ¿Cómo es? Mayor. Perfecto, no me interesa, chao. Febrero, Menor. perfecto, marco. El 0, Igual también lo marco. lo marco. El menos 1, Mayor. bien, chao, menos 1. El menos 4, También mayor. bien. El menos 8, Mayor. menos 7, Mayor. menos Mayor. 17, Mayor. bien, Marco. bien, perfecto. Disculpen que sean así, pero hacemos esta parte y después ya va a ver que es simple lo que tenemos que hacer el resto. El 0, mayor, Mayor. Mayor. perfecto. Entonces Mayor. ahí termina. Ese es el primer paso, señalar. Bueno, yo me olvidé de marcar estos meses, que ya lo marco para que no haya equivocación. Bien. Entonces, hasta acá nosotros tenemos identificado esos meses. El otro criterio del método de Amadio y Pascal es solamente identificamos aquellos meses en donde tenemos sequía con 3 o más meses consecutivos. Por lo tanto, lo de junio lo eliminamos porque tengo un solo mes. No me interesa ni un solo mes. Tampoco me interesa el de septiembre porque es uno solo. El de diciembre tampoco me interesa. El de octubre tampoco me interesa para este año. Acá, febrero y marzo tampoco me interesa porque tengo 2 meses consecutivos. 2 meses consecutivos, perdón. Entonces lo que a mí me interesa es solamente estos 3 meses. ¿Está bien? El resto, si la sequía se produce en un mes o en 2 meses, a mí no me interesa ese periodo de sequía. Solamente me van a interesar aquellos momentos con sequía cuyos meses son 3 o más, pero consecutivos. Tienen que ser consecutivos, o sea, uno al lado del otro. Entonces, con el primer paso, ¿alguien tiene duda con esta parte de identificar los meses? No, profe. Perfecto. No, Con el profe. segundo paso, de considerar solamente lo que son consecutivos. ¿Alguien tiene duda? Primero no entendí, ahora sí. Que son consecutivos. O sea que Sí, fui yo había ahí. 2 meses y digo, ¿por qué? Bueno, no, sí, son 3 meses consecutivos, ya está. Porque claro, es el criterio del método, digamos. Por eso le digo siempre, el método es como una receta. Usted tiene que saber del método. Pero tienen que entender por qué hace eso, digamos, el método. Porque después ustedes van a aplicar para otra cosa y no se tienen que llevar el método, porque el método lo van a tener escrito en un papel, en un archivo, en PDF. El método va a salir. El razonamiento que le aplican va a ser
es la parte que se tiene que llevar, la parte fuerte del enunciado. ¿Cómo yo resuelvo esto? ¿Y por qué resuelvo, digamos? ¿Por qué lo hago con menos 1? ¿Por qué no lo hago con menos 1? Acá vamos a ver que es lo mismo, miren. Volviendo al tema. Me importa solamente estos 3 meses. Para estos 3 meses tengo que completar el cuadro. El primer campo, la primera parte del cuadro que tengo que completar es, ¿cuándo inicia la sequía? Esto es sequía, 3 meses. Esto es sequía. ¿Cuándo inicia? Bueno, ¿sabes cuándo inicia? En febrero. ¿De qué año? 1983. Ahí comienza la sequía. Ok, ¿cuándo finaliza? En abril de 1983. ¿Cuánto dura? 1, 2, 3. 3 meses. Hasta ahí, algo simple. Y no tiene mucha complicación. Vamos a averiguar la intensidad ahora. Bueno, la intensidad, o la parte que se debe completar acá, está referida a este razonamiento. Yo tengo acá 3 valores de situación hídrica. La intensidad es la menor. Entonces, volviendo a la primera parte de identificar mayor y menor, ¿cuál de los 3 valores de situación hídrica es menor? Bueno, acá está el menos 14. ¿Está bien? Menos 14, sí. Perfecto. Bueno, ahora yo tengo que decir en qué mes ocurre ese menos 14. Bueno, ocurre en febrero. ¿Está bien? Lo completo en febrero. Ahora, tengo que identificar la probabilidad a la cual ocurre ese valor de menos 14. Entonces, menos 14 estaría por acá más o menos. O sea, para este menos, yo identifico este mes. Y menos 14 estaría por acá más o menos. Acá. Bueno, pero no lo hagamos tan complicado, sino que digamos un valor medio. Pues digo, yo puedo poner en la tabla la probabilidad en la que ocurre la situación hídrica de menos 14 es menor a 0,1 o darle un valor de probabilidad. Es un valor de probabilidad medio, aproximadamente 0,07. Y es recomendable que hagan esta parte ustedes. La segunda opción. Lo tienen que aproximar. ¿Por qué? Porque después yo tengo que calcular otro componente de mi tabla, que es la recurrencia. Y fíjense que la recurrencia es igual a 1 sobre el valor de probabilidad. Yo no puedo dividir 1 sobre menos 0,1. Me va a dar error cualquier calculadora. Pero sí puedo dividir 1 dividido en 0,07, que me va a dar aproximadamente una recurrencia de 14 años. Entonces, para este año, acabo de caracterizar la sequía, tanto con su inicio, con su fin, con la duración, con la intensidad, con la probabilidad a la que ocurre esa intensidad, con los meses en que ocurre esa intensidad y con la recurrencia. ¿Recuerdan cuando hablamos de la helada, que teníamos que conocer de helada los índices? Bueno, cuando yo analizo sequía, también tengo que caracterizarla por los índices. Y justamente eso es una forma de obtener esos índices. ¿Hasta ahí alguna duda de cómo completar el cuadro? En la recurrencia, profesor, ¿podría explicar de nuevo? Bien, la recurrencia es 1 sobre el valor de probabilidad que vos obtuviste. Tenés una calculadora o el celular a mano, dividí 1 dividido en 0,07. ¿Cuánto te da? Te da aproximadamente 14,13, creo que te da. Sí, 14,2857, 14,28. Exactamente. Entonces yo ahí le redondeé a 14 años. La recurrencia de 14 años. ¿Es hora de recurrencia? ¿Vos sabés a qué se refiere? Eso se refiere a que vos... ¿Qué es lo que va a pasar cada 14 años? Perfectamente, perfecto. Eso significa la recurrencia. ¿Cuántos años va a ocurrir qué tipo de sequía?
Bueno, ahora volvamos al trabajo práctico. Ustedes tienen que hacer ese procedimiento que le acabo de explicar, ¿en base a qué? A la situación hídrica o a la probabilidad de situación hídrica del cuadro 7.1 que se encuentra en la página 52. Este es su umbral ahora, o esta es su referencia. ¿Está bien? Y en base al cuadro 9.3 que se encuentra en este trabajo práctico, el práctico 9, y se encuentra ubicado en la página 38. O sea, tienen que aplicar esos dos pasos que vimos para todos los años. Nosotros lo aplicamos para 2 años nomás, pero ustedes lo tienen que hacer para todos los años. Acá identifico este, acá identifico este, acá identifico este, acá identifico este, acá identifico todo eso. Todo lo que está resaltado con un cuadradito de color rojo son los meses en los cuales ocurre sequía, en función de los dos criterios que vimos nosotros anteriormente. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. De los 3 meses consecutivos. Exactamente. Fíjense que solamente están remarcados 3 meses consecutivos. Y solamente están remarcados aquellas situaciones hídricas en donde el valor es menor o igual. Los otros no están marcados, digamos. ¿Entendieron? De esa forma tienen que resolver este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? Van a surgir dudas, y para eso también clase de consulta. Profesor, sobre la elección de la situación hídrica. Bien. Este es el umbral de 0,2, es un umbral arbitrario. Es decir, que es un umbral que lo pusieron los autores. Yo puedo elegir también otro tipo de probabilidad. Por ejemplo, puedo decir que mi umbral no va a ser 0,2, va a ser 0,1. O puedo decir que mi umbral va a ser 0,05. O puedo considerar que cuando el umbral sea de 0,3 voy a obtener situación hídrica. Pero ¿de qué depende la selección de ese umbral? Depende principalmente de la condición hídrica y climática del lugar en el cual yo esté aplicando. A ver, si yo estoy en La Quiaca, de seguro ese umbral va a ser mayor que el umbral que estoy considerando para Cuyaero. Entonces ese umbral va a estar en función de la localidad y va a estar en función de la condición hídrica que tenga la localidad. Va a ser totalmente diferente para cada localidad. Los autores consideran que el umbral de 0,2 ya podemos determinar sequía. Pero en sí, hay trabajos en donde consideran que lo extremo, la situación extrema, es lo que ocurre cuando el valor de probabilidad está por debajo de 0,05 y mayor al 0,995. O sea, si yo tendría que... Yo tengo mi valor de probabilidad. Tengo que va de 0 y que va a 1. Entonces, cuando yo analizo el evento extremo de cambio climático y todo lo referido a ese tema, ¿saben qué? Lo extremo es cuando lo extremo es cuando la situación se ocurre en esta parte. Esta es la parte extrema. Toda situación hídrica, todo valor de temperatura, todo valor de precipitación, cuando ocurre en esta parte, yo lo considero extremo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la bibliografía? Bueno, este valor y este valor puede ser, por ejemplo, 0,5. Y acá también ponerle 0,5. ¿Cuánto queda acá? 90. Entonces lo que se encuentra por debajo de 0,5, perdón, 0,05, dice la mitad más o menos. Lo que se encuentra por debajo de este valor es extremo, y este también es extremo. Yo puedo considerar este criterio. No voy a considerar 0,2, sino que 0,05 como valor de umbral. O puedo considerar, como algunos autores, 0,1. Y acá también, 0,1. Acá me queda 80. Entonces, el umbral que yo considero va a depender del criterio que incorpore y de la localidad. Una localidad con condiciones climáticas áridas como la que acá, seguramente ese umbral va a tener que ser mayor.
comparado con Orán Aero, donde tengo valores de precipitación totalmente diferentes con la que acá. ¿Se entendió? Sí, profe, y ese umbral siempre me lo van a dar. Ah, bien. En la parte práctica sí, siempre te lo vamos a dar y siempre va a estar explorido en base al autor, que va a ser 0,2. Pero sepan entender que si yo le digo 0,1, van a tener que llevar esta línea arriba, digamos. Sí, Y el gracias, concepto es profesor. lo mismo. Bien. Hasta acá, supongamos que ustedes completan el cuadrito y ya está. Ya está. Y bueno, ya completamos el cuadrito y lo dejamos feliz al profe. Pero en sí, esto tiene una aplicación. O sea, completar ese cuadro no es simplemente completar el cuadro, digamos. No, digamos, yo con esta información puedo decirle a los productores o puedo hacer un informe donde dice, a ver, ¿cuál es la duración de sequía en Jujuy Aero? Porque los datos son de Jujuy Aero. ¿Cuál es la duración de sequía en Jujuy Aero? ¿Cuándo comienza y cuándo finaliza la sequía? ¿Cuál es el año de recurrencia de la sequía? La intensidad de la sequía, ¿cuánto es? Le están preguntando ustedes de una localidad en particular, pero ustedes acá obtienen para cada año. Yo identifico que en el 83 tengo esta sequía. No sé, quiero salir de esto. No. Voy a salir. Descartar. Bueno, yo le comentaba que yo identifico para cada año la sequía. Por ejemplo, identifico esta sequía en el año 83, la sequía comenzó en febrero y finalizó en abril. Duró 3 meses. La situación hídrica fue de menos 14, con una valor de probabilidad de 0,07. La intensidad ocurrió en el mes de febrero. Tengo una recurrencia de 14 años o, en términos de fracción, 7 de cada 100. Es decir, a este valor yo lo llevo a fracción. 7 dividido en 100 me tiene que dar este valor. Tengo esa caracterización de sequía, pero para un año en particular. ¿Qué opinan ustedes? ¿Me puedo basar para responder esa pregunta de cuál es la sequía en Jujuy Aero en base a un solo dato? No. Porque después yo tengo que la sequía fue también fue en febrero, pero del 97, pero acá duró 11 meses. O sea que prácticamente en todo el año tuve sequía. Y la intensidad no fue de 14, fue de menos 61. Y esa intensidad ocurrió en octubre, con una recurrencia de 50 años. Entonces yo cuando termino de completar el cuadro, y esta parte no es la que se pide en la guía de trabajo práctico, pero simplemente para que lo sepan, yo cuando completo el cuadro, puedo obtener un promedio de todas estas columnas, o un promedio de todas estas columnas, un promedio de todas estas columnas, y obtener una sola duración, para poder responder esta pregunta. ¿Cuál es la duración de sequía en Jujuy Aero? Hagan ahora este promedio. Sumen todo este valor. 3, 4, 9, 11, 8, 9, 3 y 3. Sumen todo ese valor y divídanlo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sumen todo este valor y divídanlo después en 9. Y veamos qué número nos da. ¿Cuánto le da? 5,88. 5,8. Bien, mándenlo a 6. Entonces, en promedio, la duración de la sequía en Jujuy Aero es de 6 meses. Porque yo no, o sea, y mientras más años tengan, mejor será ese valor promedio. Y para obtener el promedio para esta columna de inicio, también hago el mismo concepto. El enero va a ser 1, febrero va a ser 2, junio va a ser 6, febrero 2, febrero 2, 2, enero 1, abril 4 y julio 7. Bueno, la cosa es que yo hago un promedio para todo esto. Yo tengo que
la caracterización de la sequía agrometeorológica para Jujuy Aero del periodo 82-2019 es: dura 6 meses, inicia en marzo y finaliza en julio, tiene una intensidad de menos 36, porque es un valor promedio, y una probabilidad aproximada de 0,098 en los meses de julio, con una recurrencia promedio de 23 años. Es decir, yo hago una caracterización, obtengo el valor climático, el valor promedio de estos indicadores, y puedo caracterizar la sequía de Jujuy Aero, y bueno, puedo caracterizar la sequía de Jujuy Aero. Eso es la explicación que ustedes tienen que darle a este cuadrito, digamos, que más allá de completar el cuadro es simplemente caracterizar. Por otro lado, fíjense cómo me identifica la sequía de tipo estacional. ¿Por qué? Pues yo sé que esta localidad tiene régimen de tipo monzónico, donde en el semestre frío tengo pocos valores de precipitación, y en el semestre cálido mayores valores de precipitación, dicho de una forma simple, ¿no? Pero fíjense que la sequía en estos 4 años ocurrió 95, 96, 97 y 98. Ocurrió en estos 4 años. Seguramente puedo tener una idea de que algún fenómeno de variabilidad climática está ocurriendo acá, está provocando sequía en este periodo. Y fíjense que también identifica la sequía ocurrida por los fenómenos de variabilidad climática. Es decir, en los meses que llueve, por lo general, octubre, marzo, yo puedo tener sequía acá. Y este método identifica ese tipo de sequía también. Entonces, este cuadrito tiene mucha aplicación más allá de simplemente completar el cuadro. A eso es lo que yo voy evaluando. ¿Alguien tiene alguna duda? Y pasamos con el último ejercicio. Justito, Inge. ¿Alguna duda? Hay mucha información. Entonces, caracterizamos la sequía para un determinado periodo de un lugar. Exactamente, esa es la finalidad de completar el cuadro. Es una, perdón, de la finalidad de completar el cuadro, digamos. Darle una utilidad a eso, digamos, porque ustedes se van a matar identificando año por año, por año, por año. ¿A qué, digamos? Un año puede ser tal cosa, puede no ocurrir helada, puede no ocurrir sequía. Pero el fin es caracterizar la sequía, digamos. Una forma de caracterizar la sequía. Bien, vamos a pasar, y ya con eso le doy lugar al ingeniero Octavio. Bueno, yo les decía que el SPI considera sequía de tipo meteorológica, porque en su procedimiento o en su método de obtener el SPI considera solamente la precipitación de tipo mensual. Bien. A ver. ¿Cómo que ustedes ya son ingenieros? Te piden sequía. Entonces vamos a ver centro regional del sur para América del Sur. Centro regional de Sinopsis, centro regional del sur para el clima para América del Sur. Tienen esta página, y en esta página hay una parte donde se llama SISA, que es el Sistema de Información sobre Sequía para el Sur de Sudamérica. Ustedes tienen que hacer un informe con respecto a la sequía. Varias veces nos pidieron, no sé qué informe de sequía. Y se van acá y tienen varios indicadores de sequía. Tienen el SPI, el SPEI, el DECI, la precipitación normal, el gigotol, que decía a ustedes que hay muchas formas de cómo obtener la sequía. Puedo caracterizarla de diferentes puntos de vista. Lo que sí hay que conocer qué tipo de sequía me caracteriza cada índice. En este caso, es sequía de tipo meteorológica, y acá tengo para todas las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Jujuy Aero, que era nuestro ejemplo. Entonces, si ustedes están en esta página, se ponen a navegar, bien, yo elijo el índice, el SPI, que estamos viendo ahora, pero acá dice escala temporal 3 meses.
Entonces ustedes van a estar al frente de la computadora y van a decir, ah, pero esto en clima no nos enseñaron a nosotros. Bueno, vuelvo acá. Yo tengo que referenciar a la SPI y lo puedo hacer en base a muchas escalas temporales. Puede ser 5 días, 10 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y 24 meses. O sea que el valor del SPI hace tiene una referencia con respecto a esa cantidad de escala temporal. El que estamos viendo nosotros acá, y es el motivo por el cual yo considero 3 meses, es porque el SPI, para esta gráfica, está referido a una escala temporal de 3 meses. ¿Está bien? Por eso que yo les digo, bueno, yo necesito saber la situación hídrica de Jujuy, pero lo que se acumula entre junio y abril. O sea que tengo que sumar. Supongamos que lo que se acumula en abril y junio, abril, mayo, junio, es de 150 milímetros. Entonces, me posiciono en el último mes, en junio, me proyecto hasta 150 y, de acuerdo al pulso mío, estaríamos acá. Ahí estaríamos, está mi mano. Y con ese concepto estaríamos en una situación de extremadamente húmedo para Jujuyero. Suponiendo que el punto caiga en esta parte, ¿no? Ahora, si el acumulado entre julio y septiembre es de 100 milímetros, también estaría en una condición extremadamente húmedo. Suponiendo que el punto me cae acá, estoy en extremadamente húmedo en septiembre. Pero eso considero 3 meses, porque el SPI que estoy considerando tiene una escala temporal de 3 meses. Diciembre. Si entre octubre, noviembre y diciembre se acumuló 250 milímetros, la condición es normal. Porque el punto de intersección se encuentra en el área que consideramos normal. Entonces, con este índice nosotros podemos considerar la condición hídrica de la zona. En base a esto, digamos, ahora si yo le digo a ustedes, miren usted, como son muy malos, este gráfico está referido a un SPI de una escala mensual, con un mes de escala mensual. Ustedes no tienen que hacer el acumulado, tienen que considerar solamente meses para eso, digamos. Solamente como comentario para decirle bien. Pero acá, durante la cursada, durante el parcial, es más probable que demos una acumulación de 3 meses, porque vamos a trabajar con un SPI cuya escala temporal es de 3 meses. Eso es todo por hoy de la clase de adversidades, y le doy lugar al ingeniero Hurtado que le quiere comentar algunas cosas. Profe, terminé. ¿Qué le tenía que comentar hoy? Día de la Pachamama. ¿Qué? El día de la Pachamama. Exactamente. No, yo ya les mandé el asunto de las estaciones para cada uno, para que vayan haciendo, a cada grupo, para que vayan haciendo el informe del balance hidrológico, con el balance hidrológico climático y el balance hidrológico mensual consecutivo, y tienen los programas, tienen en el UNJU virtual, en la página del UNJU virtual, tienen los programitas, los cuales tienen que utilizar, como también la parte escrita, que tienen que reemplazar lo que dice ahí. Estamos en consulta, como saben, a la tarde, tienen casi todos los días consulta, así que utilicen eso para ir completando. Y cuando se termine el práctico de bioclimatología, ustedes completan ese informe y ya se lo van a mandar ¿cómo se llama? A una dirección, a la dirección de clima, y directamente
cualquier cosita ahí lo vamos viendo. Profe, disculpe, era la encuesta, ¿se acuerda? Y la encuesta ya está, ya nos están mandando la encuesta. Ah, perfecto. ¿Se acuerdan que les mandé también la encuesta? Muchos ya han respondido. Me gustaría, si me han pedido por favor, si podemos hacer que ustedes respondan esa encuesta. Y está la posibilidad siempre, como en el caso de Priscila, por ejemplo, que está cursando en otra universidad en México, una materia, y eso es muy enriquecedor. Ya cuando, no sé, termine la pandemia, vamos a poder ver, inclusive viajan para esos países, ¿sí? Y el que sabe inglés puede inclusive ir a Europa. Esto es para hacer intercambio especialmente. No, yo se las envié vía mail a la encuesta. Bueno, por mi parte, Lupita ya está con el asunto de la grabación. Sí.